Viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar trabajando sobre necesidades humanas, ¿sí? Ya en esta segunda clase vamos a empezar a trabajar sobre otras dos expositoras que serían Virginia Henderson y Marjorie Gordon. Primero vamos a ver a Gordon y luego a Virginia Henderson. Bien, Marjorie Gordon, ¿sí?, divide estas necesidades en 11 patrones funcionales. Estos patrones funcionales son una configuración de comportamientos más o menos comunes en todas las personas y que van a contribuir con la salud, la calidad de vida, ¿sí?, y los logros del potencial humano, ¿sí?, que se dan de una manera secuencial, ¿sí?, y a lo largo de todo el tiempo o de toda la vida. Por lo tanto, la valoración de los patrones obtenemos datos relevantes de la persona, tanto físicos, psíquicos, sociales o del entorno. Y esta valoración se realiza mediante una recogida de datos subjetivos, objetivos, la revisión de la historia clínica y otros informes. ¿Qué cosas debemos evitar? Unas connotaciones morales como bueno o malo, ¿sí?, o decente o indecente, ¿sí?, o hacer suposiciones, interpretar subjetivamente los datos del paciente. Vamos a ver entonces cómo clasifica Marjorie Gordon a estos patrones funcionales o necesidades según los otros expositores. Primero vamos a ver qué es lo que valora, ¿sí?, cómo lo valora y el resultado del patrón. Lo podemos ir viendo con cada una de las 11, vamos a ver algunos para no leer todos y después ustedes pueden irlos, continuar la lectura e irlos interpretando personalmente. Primero vamos a ver qué es la percepción o manejo de la salud. ¿Qué es lo que valora este patrón funcional? Cómo percibe el individuo la salud y el bienestar y cómo maneja lo relacionado a la salud, o sea, el mantenimiento o recuperación de su salud. ¿Cómo es que valoramos este patrón? ¿Cómo es que se valora? Y midiendo los hábitos de higiene, las vacunas colocadas o no, a qué cosas le tiene alergia a este paciente, si tiene conductas saludables o no, la existencia o no de hábitos tóxicos, los accidentes, los ingresos al hospital. Y los resultados del patrón sería que este patrón se encuentra alterado cuando la persona considera que su salud es pobre, regular o mala, cuando bebe en exceso, fuma o consume drogas, cuando no está vacunado o cuando ha descuidado su higiene personal. Así vamos a ir viendo cómo evalúa el resto de los patrones. El segundo patrón que va a valorar es el nutricional y metabólico. Entonces, de esta manera va a determinar el consumo de los alimentos y líquidos en relación a sus necesidades metabólicas y si tiene problemas de la ingesta, la altura, el peso, la talla en general, ¿sí?, la temperatura, el estado de piel y las mucosas. Incluye varios aspectos este nutricional y metabólico. ¿Y cómo se va a valorar? Valorando el índice de masa corporal, valoración de la alimentación, si tiene alergias o intolerancias alimenticias. Va a recoger el número de comidas, qué tipo de comida, la cantidad, a qué hora, qué tipo de dieta es la que consume este paciente y después valorará cuál será la más adecuada para este paciente. Tiene alteraciones en la piel, en las uñas, en el pelo, tiene pelo quebradizo, frágil, deshidratado, ¿sí? Presenta lesiones en esta piel. Entonces, ¿cómo vamos a ver el resultado de este patrón? ¿Sí? Lo que vamos a ver es que tenemos este patrón alterado cuando hay alteraciones en el índice de masa corporal, cuando hay un desequilibrio nutricional, cuando hay problemas bucales, cuando hay disfagia o tiene sonda de alimentación o problemas digestivos, etc.
En el tercer patrón vamos a tener la eliminación, en el cuarto la actividad, la actividad y el ejercicio, y así van a ir valorando. Fíjense que en el de eliminación tenemos 3 tipos de funciones que valorar, porque va a valorar, va a describir, las funciones excretoras, intestinal, urinaria y de la piel, por lo cual de la intestinal va a ver la consistencia, la frecuencia, ¿sí? Si hay dolor en el momento de la evacuación intestinal, si hay presencia o no de sangre u otros elementos, ¿sí? Que esté perdiendo nutrientes importantes por la materia fecal, si hay incontinencia intestinal. Y en relación a la función urinaria, vamos a ver cuántas micciones por día tiene el paciente, que quiere decir el acto de orinar, o sea, cuántas veces orina por día, las características de esta orina, si presenta olor, ardor al orinar, si tiene incontinencia, ¿sí? Y en relación a la eliminación cutánea es el sudor. Entonces vamos a ver si este sudor es excesivo, si tiene algún olor particular demasiado fuerte. Hay veces que hay presencia de bacterias en la piel que generan esta sudoración extremadamente olorosa, ¿sí? Y vamos a ver que está alterado este patrón de eliminación cuando hay estreñimiento, incontinencia, flatulencias, diarrea, sistema de ayuda de retención, o sea que necesita algún elemento para retener, o por ejemplo el uso de pañales iría acá, ¿no? Si hay sudoración excesiva, etcétera. Con el tema de la actividad y el ejercicio lo mismo, vamos a hacer diferentes valoraciones sabiendo qué es lo que valora, ¿sí? Y cuándo está alterado. En relación al patrón de descanso y sueño, ¿sí? Describe los patrones de sueño, de descanso del paciente, cómo se relaja a lo largo del día, los usos y costumbres individuales para conseguir este descanso y sueño. Mucha gente tiene hábitos rutinarios como bañarse antes de dormir o tomar un vaso de leche o, no sé, determinadas conductas. Hay gente que se duerme con la televisión prendida y otros que dejan alguna luz prendida. Hay gente que necesita silencio y oscuridad absoluta. Estos hábitos también son importantes irlos evaluando. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué me interesa tanto saber cuáles son los hábitos? Porque en el momento en el que uno altera otras circunstancias, como que el paciente estuviera internado, debemos intentar dentro de lo posible, siempre que estos hábitos no interfieran con el correcto funcionamiento de nosotros como enfermeros, permitirle, ¿sí? Conservar su rutina lo más aceptable posible, ¿sí? Lo más respetada posible. Dentro del patrón cognitivo y perceptivo, vamos a ver que describe este patrón sensorio-perceptual, ¿sí? Cómo percibe el entorno y cognitivo del individuo. La adecuación de los órganos o de su organismo, de los sentidos, cómo puede percibir, ¿sí? Al resto del entorno, cómo toma decisiones, cómo se encuentra su memoria y su lenguaje. En el caso de cómo se valora, vamos a valorar el nivel de la conciencia, si puede leer y escribir, si presenta alteraciones cognitivas o alteraciones perceptivas, ¿sí? Si expresa o localiza el dolor, si tiene alteraciones en la conducta. ¿Y cómo sabemos cuándo está alterado este patrón? Cuando no está consciente o cuando está desorientado, ¿sí? Cuando tiene deficiencia en los sentidos, quiere decir que no percibe bien eh, algunos estímulos, cuando tiene dificultad en la comprensión, cuando hay presencia de dolor, acuérdense que el dolor, ¿sí? Es percibido a través de la conciencia, entonces el dolor se percibe a través del sistema nervioso, por eso es importante colocar el dolor en este tipo de patrones, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo podemos ubicar en otros expositores al dolor. Cuando tiene problemas de la memoria, cómo expresa las ideas, ¿sí? O tiene problemas para expresar sus ideas. En el caso del patrón 7 es la autopercepción y el autoconcepto, quiere decir cómo se describe a sí mismo, cómo se percibe a sí mismo, cómo es su imagen corporal, su identidad, el sentido general de valor de sí mismo, los patrones emocionales, la postura, el movimiento, la voz. Este tipo
de patrones, es importante evaluarlos, por ejemplo, y es muy claro cuando el paciente ha sido sometido a algún tipo de cirugía, ¿sí? Los casos más claros en donde va a haber una alteración de la autopercepción o de la imagen corporal, es en el caso, por ejemplo, de las amputaciones, ¿sí? O de alguna quemadura, en donde yo encuentre diferencias considerables entre cómo se encontraba, por ejemplo, el rostro o alguna parte del cuerpo previo al incidente o a la cirugía y cómo se encuentra posterior a eso. Entonces, muchas veces el paciente suele negar, ¿sí? esta visualización de una parte de su cuerpo porque tiene una alteración justamente de esta imagen corporal, ¿sí? Y está alterado cuando hay verbalización de una percepción negativa, ¿sí? Cuando te dice yo no valgo nada, yo no sirvo para esto, o por ejemplo cuando existen problemas con la imagen corporal, como estábamos describiendo, cuando hay miedo o rechazo al propio cuerpo, cuando existen problemas en la conducta. En el patrón número 8, que habla del rol y las relaciones, vamos a ver que el compromiso de rol y relaciones, cómo percibe este rol que le toca cumplir, ¿sí? Las responsabilidades de la situación actual, si las cumple o no las cumple, la satisfacción en familia, ¿sí? Cómo se lleva, cómo maneja esa familia, el trabajo, las relaciones sociales. Entonces, ¿qué vamos a valorar? La familia de este paciente, este apoyo o no familiar, la relación, cómo se lleva con el resto de su familia, con el grupo social que lo rodea o si tiene inconvenientes o no en el trabajo o la escuela. Entonces vamos a ver que está alterado cuando presenta problemas en las relaciones sociales. Referir que se siente solo, que se siente abandonado, que se siente excluido, ¿sí? Refiere carencia afectiva, el nadie me quiere o yo no, ya no sirvo para nada, ya todo esto, bueno, en el caso de más gráfico que cuando hay violencia doméstica, cuando hay abuso, ¿sí? Está alterado este patrón de relaciones y rol. El patrón número 9 es de sexualidad y reproducción. Fíjense que son dos conceptos, ¿sí? Separados, sexualidad y reproducción. Describe los patrones de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad. Asimismo, ¿sí? Describe el patrón reproductivo y todo relacionado con lo mismo. Entonces, ¿qué valora? Bueno, en el caso, la menstruación de la mujer, cuándo fue su primera menstruación, cómo es la regularidad de esta menstruación, la abundancia o no, ¿sí? Cómo sobrelleva la menopausia la paciente, ¿sí? Qué métodos anticonceptivos está utilizando, si ha tenido embarazos o no, si ha sufrido abortos o no, espontáneos o provocados, si ha tenido problemas o cambios en las relaciones sexuales, ¿sí? Y sabemos que está alterado cuando refiere preocupación o insatisfacción por su sexualidad, cuando tiene problemas en la etapa reproductiva o cuando tiene relaciones de riesgo, ¿sí? Que son aquellas en las que no se toman los recaudos necesarios para conservar la salud. En el caso del patrón número 10, que es de adaptación y tolerancia al estrés, va a describir el patrón general de adaptación, es decir, cómo el paciente se adapta al entorno. Entonces, qué tan efectivo, ¿sí? En términos de tolerancia al estrés, son sus mecanismos de afrontación, no, de afrontamiento, perdón. ¿Qué va a valorar? Situaciones estresantes sufridas, si está tenso o relajado la mayor cantidad de tiempo, si cuenta sus problemas o de alguien cercano, a alguien cercano, perdón, o al personal de enfermería, muchas veces pasa. Y sabemos que este patrón está alterado cuando refiere sensación habitual de estrés, cuando no dispone de herramientas para solventar este estrés, cuando hay cambios o situaciones difíciles que no puede afrontar, cuando recurre al uso de drogas, de alcohol o de medicamentos para afrontar este estrés. El último de los patrones de Gordon, ¿sí? Habla de valores y creencias. Este es un patrón que muchas veces lo subestimamos nosotros cuando hacemos valoración de los pacientes, pero es importante entender que no se trata de mí, no se trata de mí como operario, sino que se trata del paciente. Entonces yo debo hacer a un lado mis creencias o no creencias y respetar las creencias del paciente.
Este patrón describe los patrones de valores, de objetivos y creencias, incluidas las espirituales, ¿sí? Que guían las decisiones y opciones vitales del individuo. ¿Qué va a valorar? Si posee planes para el futuro, si puede satisfacer, si tiene satisfacciones en su vida, en la religión, ¿sí? Si pertenece a alguna religión, es importante que nos diga cuál. ¿Por qué? Porque hay cambios alimenticios, hay cambios de conducta, hay situaciones en relación a tipos de medicamentos o no que puedan recibir acorde a su religión. Y es importante respetar los derechos y deseos del paciente. Cuáles son sus preocupaciones relacionadas con la vida, con la muerte, con el dolor. Y sabemos que este patrón está alterado cuando existe conflicto de creencias, cuando tiene problemas en las prácticas religiosas, ¿sí? O cuando existe conflictos por el sentido de la vida. Este es el último patrón con el que trabajamos de Marjorie Gordon, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otro de los expositores que es Virginia Henderson. Virginia plantea que las necesidades básicas son 14, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son. La primera es respirar normalmente, ¿sí? Que el objetivo es conocer la función respiratoria de la persona, cómo respira el paciente, con qué frecuencia, qué mecánica ventilatoria tiene aporte de oxígeno o no, por qué vía tiene ese aporte de oxígeno. Todos estos detalles los tenemos que ir colocando o tomando nota en este tipo de necesidad. Cuando vayamos a valorar entonces el patrón respiratorio, tenemos que ver si tiene permeabilidad de la vía aérea, si tiene hábitos de tabaco, ¿sí? Si es fumador, si tiene factores medioambientales que lo ponen en riesgo, por ejemplo, como una situación de fábrica o aspirar vapores porque se dedica, no sé, a impermeabilizar techos, por ejemplo. Entonces esto nos estaría, o fumiga chacras, por ejemplo, estaríamos hablando de que esta persona está expuesta, ¿sí? A factores peligrosos para su respiración. Todos estos datos los tenemos que colocar en este aspecto. La segunda necesidad es de comer y beber adecuadamente. El objetivo va a ser conocer los hábitos de nutrición y de hidratación del paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta sus requerimientos nutricionales según la edad, el sexo y el estado de salud del paciente. Va a valorar el tipo de dieta que tiene, ¿sí? Si está inapetente o no, si está anoréxico o no, si tiene problemas para comer, cuál es su peso, su índice de masa corporal, ¿sí? El estado general de su nutrición. La tercera necesidad que propone Virginia Henderson es la de eliminación de los desechos corporales. El objetivo va a ser conocer la efectividad de la función excretora de la persona, ¿sí? Tanto de orina, de heces o de piel, y la respiración pulmonar, es decir, si es capaz de eliminar los desechos de la respiración, que sería el dióxido de carbono. Y también incluye en este punto la menstruación. Va a valorar todos los patrones de eliminación. La necesidad número 4 habla de necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. El objetivo va a ser conocer las características de la actividad y el ejercicio habituales de la persona y saber cuál es su actividad diaria, su actividad física, cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, en el caso de un paciente posquirúrgico, podríamos poner en necesidad de moverse y mantener una postura que este paciente, debido a su situación posquirúrgica, tiene dificultad para movilizarse solo, entonces va a requerir ayuda. De esa manera nosotros nos daríamos cuenta que este patrón está alterado. La necesidad está alterada. La necesidad número 5 es de dormir y descansar. La número 6 de elegir la ropa adecuada. Este es raro, elegir la ropa adecuada. Antes tenía otra connotación y ahora eh, más bien se describe, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Con saber si este paciente tiene las capacidades cognitivas, ¿sí? De poder elegir adecuadamente las prendas. ¿Y qué sería elegir una prenda adecuadamente? ¿Quién determina qué es adecuado o no? Tiene más que nada que ver con si puede vestirse solo o no, si se pone ropa de invierno en invierno, si se pone ropa de verano. Entonces, la número 7 de las necesidades es mantener la temperatura corporal.
Entonces, cualquier alteración de la temperatura corporal o que en donde el ambiente, la temperatura del ambiente afecte su temperatura, vamos a colocarla dentro de esta necesidad. La necesidad número 8 es mantener la higiene corporal, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta necesidad va a ser conocer, ¿sí? ¿Qué tan capaz es el paciente de mantener su higiene personal? Su capacidad de ejecutar esta higiene y de evaluar el estado de su higiene. También en este punto evaluamos nosotros el estado de la piel y las mucosas, si están hidratadas, si están secas, si están quebradizos, ¿sí? También incluimos en este punto el cabello, ¿sí? Va a valorar la higiene personal, las capacidades funcionales para lograr esa higiene y el estado de la piel. En la necesidad número 9, que habla de evitar los peligros del entorno, vamos a considerarlo desde dos puntos. Primero es conocer las capacidades del paciente y los conocimientos del paciente sobre cómo prevenir estos accidentes, ¿sí? Para evitar los peligros sobre sí mismo y también evitar las lesiones a otras personas. Pero también es muy importante cuando el paciente no es capaz de lograrlo por sí solo, nosotros de qué manera podemos ayudar al paciente a evitar los peligros del entorno. Es decir, hemos colocado las barandas de seguridad para evitar caídas en el paciente, ¿sí? Por ejemplo, uno de los puntos a tener en cuenta. Entonces, vamos a valorar los accidentes, las caídas, los abusos, ¿sí? Las medidas de seguridad, tanto personal como de su propio hogar. La necesidad número 10 es de comunicarse con los demás. Vamos a valorar la comunicación y las relaciones de la persona con nosotros mismos y con el resto de su entorno. En la necesidad número 11 vamos a ver valores y creencias, como veíamos antes también en Gordon, ¿sí? Vamos a ver cuáles son sus costumbres, sus creencias, ¿sí? Cuáles son los valores y la cultura para valorar su posible influencia en la salud, ¿sí? Vamos a ver cuál es su percepción de la salud y la actitud del paciente ante la muerte. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con pacientes terminales. La necesidad número 12 es la autorrealización. El objetivo de esta es conocer la capacidad de actuar del individuo para que se sienta satisfecho consigo mismo y con el rol que le toca desempeñar. Entonces vamos a evaluar también el rol laboral, el deseo de superación y la autoestima que tenga sobre sí mismo, ¿sí? La necesidad número 13 es ocio y recreo. Vamos a conocer las aflicciones del paciente, ¿sí? Eh, las actividades de entrenamiento personal, cuáles son las cosas que le provocan placer en cuanto a recreación, ¿sí? Las actividades de ocio realizadas y el tiempo dedicado a este ocio. Y por último tenemos la necesidad número 14, que es aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad. El objetivo de esta necesidad es conocer las habilidades y conocimientos de la persona sobre actividades beneficiosas para su salud, así como limitaciones que tenga en el aprendizaje. Vamos a valorar los conocimientos, las capacidades y las limitaciones del paciente. Con esta última damos por terminado, ¿sí?, las necesidades según Virginia Henderson. Vamos a ir trabajando a lo largo de las clases siguientes, ¿sí?, con diferentes formas de valorar las necesidades, cómo aprender a hacer registros con eso para poder tener desarrollada esta actitud a la hora de trabajar con el PAE, que sería la siguiente unidad. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Espero que hayan disfrutado de la clase y que les haya sido de provecho. Gracias.